A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa número 166 de Sai Baba Rosario. Para comunicarse con el centro Sai Baba de la ciudad de Rosario, pueden dirigirse a calle Pasco 1674, nuestra propia página web www.saibabarosario.com.ar. Allí tenemos todas nuestras actividades. Hay varias páginas recomendadas con variada y muy buena información sobre Sai Baba, y también están todos nuestros programas radiales, desde el número 1 y hasta el presente, el programa número 166, para que puedan volver a escucharlos o bien descargarlos en MP3 y luego escucharlos cada uno a su tiempo y modo. El pasado viernes, tal cual lo fuimos anunciando, tuvimos la charla del Dr. Sarapabam. Fue una interesante charla. Un ambiente muy lindo se creó. A nuestro entender hubo muchísimas personas en la sala Auditorio AMA donde fue la charla del Dr. Sarapabam. En próximos programas, Dios mediante, tendremos material para compartir con ustedes. En el programa del día de hoy, tal cual lo habíamos prometido, vamos a pasar el segundo programa donde Albina Keppel habla sobre los pecados capitales. En el programa anterior ella empezó hablando sobre la historia, sobre los orígenes en el cristianismo. Habló que en sus orígenes no eran 7 sino 8 los pecados o vicios capitales. Empezó a enumerarlos, habló de sus correspondientes virtudes, desarrolló sobre todo el primero, la soberbia, y en el programa del día de hoy va hablando sobre la virtud que le corresponde a la soberbia, que es la humildad. En programas posteriores, Dios mediante, durante este año 2012, Albina va a estar desarrollando los demás vicios capitales y sus correspondientes virtudes. Antes de pasar directamente a escuchar el audio sobre la virtud que le corresponde al primer pecado capital, queremos leer un mail que nos llega desde altos coordinadores de la organización Sai Baba. Y el mismo dice lo siguiente: desde la partida física de Swami se ha incrementado en gran medida el número de especulaciones y mensajes apócrifos que circulan por internet relacionados con el avatar Sai. Se publican y envían numerosas experiencias místicas, predicciones, vaticinios sobre el regreso de Swami e inclusive historias de personas que se expresan ser enviados de Sai o canales de comunicación de nuestro amado Baba. Sin duda, la mayoría de los sueños con Bhagavan Sai y otras experiencias son reales, pero son experiencias interiores, personales. No es objeto de estas líneas cuestionar la veracidad de cada una de tales informaciones,
pero es deber y responsabilidad de la organización que lleva su hermoso nombre, fundada por la divina voluntad de Satya Sai, llamar la atención a sus miembros activos sobre la confusión, el desconcierto y la inquietud que dichos escritos pueden generar, y de los riesgos de no tomar con mayor profundidad las palabras de Bhagavan. Dice Swami: la oscuridad crea confusión y te hace tomar una cosa por otra. El conocimiento del uno mismo es la luz que dispersará la oscuridad, así como las dudas y diversidades que ella crea. Sin este conocimiento, las personas vagan por territorio salvaje. Durante los 86 auspiciosos años que Swami habitó su cuerpo físico, no acudió a intermediarios para comunicarse con sus devotos. Dijo expresamente que él no necesita de intermediarios y que no se comunicaba así con sus devotos. Y tampoco hará uso de médiums para transmitirnos ahora su amor y sus mensajes. El motivo es muy importante. Sai es el mismo morador interno de nuestro corazón, el habitante sagrado de nuestro interior, nuestro verdadero yo soy, que reside en nosotros. ¿Qué necesidad tendría de utilizar intermediarios? Swami, quien consagró su vida a impulsarnos a navegar hacia adentro, quien siempre nos motivó a la búsqueda interior, no ha tomado ahora el camino de enviarnos mensajes desde afuera, utilizando intercesores y emisarios. No es necesario hacer presunciones. Lo que Baba tenga que decirnos, nos lo dirá en forma directa, personal, clara y categórica, nunca en forma indirecta, dubitativa o por interpuestas personas. No tendremos éxito en controlar la información que circula por el ciberespacio, pero sí está en nuestras manos decir lo que leemos, los correos que difundimos, las páginas web que visitamos, las cadenas de emails a las que nos sumamos, y qué hacemos con la información que nos llega. Por más esfuerzos que hagamos, no vamos a poder controlar el devenir del mundo exterior, pero sí podemos regirnos a nosotros mismos y decidir qué rol vamos a asumir en el juego divino. Tenemos la opción de mantenernos en el silencio, en el shanti de nuestro corazón. Nos plantea Swami: la principal meta de la vida debe ser hacerse amos de sí mismos. Deben progresar hasta tener una comunión íntima y constante con la divinidad que está dentro de ustedes. Esta es la única meta. Este es el momento, queridos hermanos, bajo la paternidad de Sai, de más internet, conexión interior, y menos internet, más navegación interior y menos deambulación exterior, más lectura de los discursos divinos y directos de Swami, más de la práctica personal de las enseñanzas que hacen innecesarias las profecías esotéricas y presunciones exóticas. Las personas, plantea Satya Sai, aprenden acerca de la China, de Rusia o de América, conocen sobre los volcanes del Pacífico o las islas de las regiones árticas, pero no tienen idea de las características de sus propios reinos internos. Prema Sai sí vendrá. Swami mismo lo anunció, sin aludir a fecha alguna. Las interpretaciones no son propias de Bhagavan Sai. Nosotros ya tenemos su divino nombre y su divina forma en la que nos podemos fundir. Cuando sea el instante, Baba se encargará de que sepamos de otras manifestaciones de su misión, como lo dice ese hermoso canto devocional latinoamericano: a su hora, en su momento, a su tiempo. En todo caso, ¿cómo explicar que deseemos un nuevo banquete, el de Prema Sai, cuando muchas veces nos mantenemos sin siquiera probar, ni saborear, ni digerir el supremo banquete de Ananda que nos ofrece Satya Sai, el mismo Señor encarnado en la tierra? Tenemos sus enseñanzas en más de 3.000 discursos pronunciados, enormes servicios hay que hacer, una serie de nítidas prácticas espirituales que realizar, una divina organización a la cual pertenecer con excelencia humana. ¿Acaso es poco todo ese manantial de verdad, amor, paz y sabiduría para calmar nuestra sed y saciar nuestra hambre espiritual de tantas vidas? ¿Es necesaria otra fuente?
para que aplaquemos nuestra sed de Dios? No dudemos siquiera por un instante de nuestra capacidad de realizar internamente esa meta. Tenemos a Swami en nuestro corazón, para cada uno de nosotros, como siempre lo quisimos y soñamos. No hay tiempo que perder en asuntos banales y especulativos. Lo que necesitamos para nuestro desarrollo espiritual nos lo da Sai interiormente, no a través de emisarios. Swami nos recalcó con insistencia el principal objetivo de esta vida humana. El mayor servicio que pueden hacer es encontrar quiénes son. Todos son esencialmente Atma. Uno es en sí la suprema conciencia. Ustedes son Dios. Con amor en Sai, termina este interesante mail firmado por Leonardo Guter, Consejo de Prayanti, John Benner, Chairman Zona 2A Latinoamérica. Dalton Amorín, Chairman Zona 2B Latinoamérica. Acabamos de leer un mail enviado por la organización Sai, muy interesante, a tener muy en cuenta, y como siempre tratamos de insistir, a encontrar a Dios dentro del corazón de cada uno. Leída esta importante comunicación, ahora sí entramos de lleno en el programa del día de hoy con lo prometido, donde Albina Keppel, tras haber desarrollado el primer vicio capital, la soberbia, va a hablar ahora de su virtud, la humildad. Entonces dejé el ego para terminar, ¿no es cierto?, con esto de la soberbia. Ego, como todos sabemos, es yo. El falso yo. El falso yo. Sí, el yo con minúscula. Egoísmo es amor excesivo de sí mismo que hace buscar desmedidamente el propio interés. Esto que voy a leer es del libro Jesús y Sai Baba de Ernesto Massín y el capítulo del ego. Dice Baba: hoy en día en todos los países los hombres se han vuelto locos por el poder y recurren sin escrúpulo a la alabanza propia y a la hueca perorata. Desarrollan odios en contra de otros, fomentan la envidia y alimentan sus funestos egos, hundiendo en el temor, la ansiedad y el caos a la sociedad a la cual pertenecen. No saben que si sostienen y practican elevados ideales podrán ganar fama eterna, se contentan con el aplauso barato y la publicidad pasajera. El egoísmo causa la falta de paz. El hombre crea y desarrolla en su persona una abundante variedad de hábitos y actitudes egoístas. Deberán tomar la determinación de emular a los que sean mejores y buscar ganar una apreciación similar. Deberán empeñarse por adquirir conocimientos y logros mejores tal como lo hacen los demás. Esto constituye una ambición correcta. Si por el contrario desean la caída de otros para sobresalir como únicos, no harán sino revelar su naturaleza animal que los llevará a la perdición. El alabarse uno mismo y denigrar a otros representa algo igualmente letal. El tratar de ocultar la propia vileza y maldad poniéndose una máscara de bondad, el justificar los errores y exagerar los logros, también son rasgos ponzoñosos. Debemos hacer todos los intentos por promover la compasión y la bondad. Esto se llama benevolencia. Y si desarrollamos estas buenas cualidades, Dios aparecerá para estar cerca de nosotros. Sigue diciendo: el egoísmo es la semilla de la codicia, la envidia, la ira, la malicia, la soberbia y toda una hueste de otras tendencias retrógradas que obnubilan su inteligencia, desvían su atención de la verdad y hacen que lo falso aparezca como verdadero,
así como distorsionan lo verdadero para mostrarlo como falso. Por lo tanto, se vuelve esencial limpiar las mentes mediante una disciplina espiritual regular que lleve a la pequeña voluntad a la infinita voluntad de Dios para que se fusione en su gloria. La pantalla del egoísmo impide al hombre ver a Dios, quien en verdad está más cerca de él que cualquier otra cosa. Deben limpiar su corazón de todo orgullo, egoísmo y codicia. Lo del ego lo vamos a tener que recordar porque en todos los vicios que vamos a ver está siempre el ego. Y allí Baba lo dice, ¿no es cierto? La codicia, la lujuria, todo. Así que lo he leído para tenerlo en cuenta también en los otros. Bueno, ¿cómo hacemos para que la soberbia que hay en nosotros disminuya? Hay una virtud. Y la virtud es la humildad. Sería el otro extremo. Me llamó la atención una cosa, Horacio, que ahora vas a ver, de humildad. Etimología del latín humilitas, abajarse, y viene de humus, tierra. Mirá vos. Cosa que me llamó la atención, porque humildad jamás se me ocurrió que tenía que viniera de humus. Humildad. La virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo no tiene nada. Todo es un don de Dios de quien todos dependemos y a quien se debe toda la gloria. El hombre humilde no aspira a la grandeza personal que el mundo admira porque ha descubierto que ser hijo de Dios es un valor muy superior. No está en competencia. Se ve a sí mismo y al prójimo ante Dios. Es así libre para estimar y dedicarse al amor y al servicio sin desviarse en juicios que no le pertenecen. La humildad no solo se opone al orgullo, sino también a la autohumillación, en la que se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Esto de la autohumillación también me llevó a recordar cómo muchos, en la Edad Media, muchos monjes, monjas, se autoflagelaban, ¿no? Y se autohumillaban, porque pensaban, siempre juzgando desde un punto de vista externo, porque uno no conoce el interior, que de esa manera podían llegar a Dios, demostrando de esa manera su humildad. Vamos a ver a todo lo largo de que la humildad en realidad no es eso. No es creerse poca cosa, no es creerse nada. No, eso no es humildad. Cuando leías recordaba la importancia de sentirse un instrumento y no el hacedor. Cuando uno se siente hacedor es soberbio. Es soberbio. Y cuando uno se siente un instrumento de lo único que es Dios, ahí empieza a ser humilde. Muy bien, la verdad sí, es así. Y eso también lo recalca Saigaba. Aparte, cuando nosotros nos creemos hacedores, la gracia no funciona. En cambio, cuando nos sentimos instrumentos, la gracia de Dios puede trabajar a través nuestro. Muy bien, es así. Según decía Santa Teresa de Ávila, el humilde ve las cosas como son, lo bueno como bueno, lo malo como malo. En la medida en que un hombre es más humilde, crece una visión correcta de la realidad. Eso decía Santa Teresa de Ávila. Para el cristianismo,
La humildad perfecta es Jesús. Jesús es la humildad encarnada, perfecto en todas las virtudes, y nos enseña en cada palabra. Siendo Dios, vivió 30 de sus 33 años en vida oculta, tenido por uno de tantos. Lo extraordinario fue la perfección en que vivió lo ordinario. También sus 3 años de vida pública son perfecta humildad. En todo hacía como siempre la voluntad de su Padre. Nunca buscó llamar la atención sobre sí mismo, sino dar gloria al Padre. Él nos dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si nos atenemos a este párrafo, vamos a ver, cuando Jesús sanaba, jamás en todo lo que uno lea del Nuevo Testamento dice: yo te he sanado. En ninguna parte. Él dice: tu fe te ha sanado. Si eso no es humildad, ¿te das cuenta? Cuando podía se retiraba para estar en la soledad, a solas, con Dios. Y cuando no tenía más remedio porque la multitud lo seguía, daba sus enseñanzas. Generalmente con parábolas para los que no tenían un mayor grado de comprensión y para los íntimos de otra manera. No solo es humildad, fíjate, o la humildad tal vez tenga que ver con la comprensión. Y creo que sí, porque viste que acá cuando leíamos, ¿no es cierto?, que el humilde se ve a sí mismo y al prójimo como Dios, no superior. Lo que todos deseamos una palabra de aliento cuando las cosas no han ido bien y comprensión de los demás cuando a pesar de la buena voluntad nos hemos equivocado. Que se fijen en lo positivo más que en los defectos, que haya un tono de cordialidad en el lugar donde trabajamos o al llegar a casa, que se nos exija nuestro trabajo pero de buenas maneras, que nadie hable mal a nuestras espaldas y que haya alguien que nos defienda cuando se nos critica, que se preocupen de verdad por nosotros cuando estamos enfermos, que se nos haga la corrección fraterna de las cosas que hacemos mal en vez de comentarlas con otros, que recen por nosotros. Y hay muchas otras. Estas son las cosas que con humildad y espíritu de servicio hemos de hacer por los demás. Si nos comportamos así, aunque nuestros pecados fueran como la grana, dice, quedarán blancos como la nieve. Aunque fueren rojos como la púrpura, quedarán como la blanca lana. Eso dice Isaías, capítulo 1, versículo 18. Fíjate vos que en todo este párrafo, el ser humilde no significa no hacer nada, sino estar dentro de la sociedad, pero mirando las cosas desde un punto diferente, que es más o menos lo que nos dice Sai Baba, ¿no es cierto? Mirar el bien, escuchar el bien, hablar el bien. Y si a mí me pasa que cuando veo algo que no me parece correcto, mal, que veo en el otro, pienso que tal vez no, sin el tal vez, yo en su lugar obraría de la misma manera. Porque no puedo juzgar al otro desde mi punto de vista, que tengo un poquito de conocimiento, que sé lo que Baba dice. ¿Te das cuenta? Yo trabajo en mí todo eso, de esa manera. Los grados de la humildad son 4. Conocerse, aceptarse, olvido de sí y darse. Conocerse, primer paso, conocer la verdad de uno mismo. Ya los griegos decían, conócete a ti mismo. Y en la Biblia dice a este respecto que se necesita humildad para ser sabios.
y donde hay humildad hay sabiduría. Sin humildad no hay conocimiento de sí mismo, por lo tanto falta sabiduría. Allí nos vamos a lo que nos dice Baba: conócete a ti mismo. ¿Quién soy? Soy Dios, soy su misma esencia. Si yo soy su esencia, vos también, los demás también. Entonces, ¿dónde queda el creerme soberbia o por arriba de los demás? Por eso tal vez tenga que ver, ¿no es cierto?, lo que humildad venga de humus. Porque todo este cuerpo, todo lo que somos físicamente, va a terminar en la tierra o en cenizas. Entonces, ¿dónde queda lugar para la soberbia? ¿De qué nos enorgullecemos? ¿De qué nos enorgullecemos? En cuanto al cuerpo. Claro. Si hasta la inteligencia o los conocimientos que podamos tener, y no me refiero a los espirituales, también en cierta manera desaparecen. ¿Y de qué nos orgullecemos de nuestros dones si no son nuestros dones, si no son los dones que Dios nos presta? Exactamente. O sea que en realidad no tenemos dones, solo somos instrumentos de los dones que Dios nos da. Claro, pero allí tenemos la parábola de los talentos de Jesús. ¿Te das cuenta? A uno se le dio 1, a otro se le dio 2, a otro se le dio 5. Y cuando volvió el dueño del lugar, pidió a ver qué habían hecho con esos talentos. El que tenía 5 los había hecho fructificar y le dio 10. El que tenía 2 los hizo fructificar y le devolvió 4. Y el que tenía 1 lo escondió para que nadie se lo sacara. A ese lo echa. Y allí es cuando dice que al que mucho tiene más se le dará, que es algo bastante incomprensible porque uno lo toma a un nivel material. Pero si uno hace fructificar los talentos que Dios nos ha dado, porque a algunos les puede haber dado muchísimos talentos, tiene que rendir por eso. A otros se le dio un poquito menos, pero los talentos que hemos recibido tenemos que hacerlos fructificar. Si yo me lo guardo para mí, mueren, desaparecen. Y la segunda apreciación es que no son míos los dones o los talentos, no, sino que son prestados y dados para ser instrumentos de Dios. Por eso Jesús da esa parábola, que fue muy poco entendida, te digo, ¿no? Porque muchas veces, y yo misma me he preguntado, ¿por qué al que tiene más se le dará más? Pero después, cuando uno se interioriza de las enseñanzas de Sai Baba y lee sus mensajes, se da cuenta a qué se refiere. Al que tiene más y usa en servicio esos dones, se Claro, le da más. se le da porque más. sabe que va a ser un buen instrumento. Exactamente. Mientras que aquel que se lo guardó para sí mismo, eso es egoísmo. Y que tiene que ver con lo material también, porque en el mundo en que vivimos, hacer cosas muchas veces necesitamos la energía del dinero. Y quizás al que le da Dios ese dinero es porque sabe que ese lo puede usar para un bien, para un servicio. A veces kármicamente recibimos dinero o algunos dones, ¿no es cierto? Pero nuestro dharma, nuestra acción correcta es utilizarlos bien. Y como vos decís, utilizarlo para los demás. Eso también lo dice Sai Baba en muchos mensajes hacia los estudiantes, ¿no? Que cuando reciben un título, en realidad es para devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad les dio. No para guardárselo para sí mismo o para ganar dinero uno mismo. Porque con respecto al dinero, que es un gran tema, ¿no? Que a todos nos turba. Sí. No es una virtud ser un humilde miserable que vive en la pobreza, no es una virtud, sino una virtud es Dios que quiere de un hijo, que tenga todo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué sería una virtud?
tener dones, tener bienes, tener salud, tener riquezas entendidas en su forma más amplia y usarlas para el bien, ¿no? Para el servicio. No es un virtuoso el humilde, miserable que vive en lo más bajo de lo más bajo. No, porque la humildad no tiene que ver con eso. Puede ser alguien rico en bienes materiales y ser humilde. Y puede ser alguien que no tiene absolutamente nada y no ser humilde. Utilizamos mal la palabra humildad. La persona que no tiene ningún bien material es un carenciado o pobre, pero no humilde. Y vamos a ver en cualquier programa radial, televisivo, periódicos, que van a decir humilde. Y según lo que nosotros estamos viendo, la humildad tiene que ver con una actitud, no con un estado de cosas. No con las posesiones. No con las posesiones. Fíjate que el primer paso de la humildad es conocerse. Rama, que fue un príncipe, Buda, que fue un príncipe, eran humildes como Jesús de corazón y claro, tenían todo a su disposición. El segundo punto es aceptarse. Una vez se ha conseguido un conocimiento propio más o menos profundo, viene el segundo escalón de la humildad: aceptar la propia realidad. Resulta difícil porque la soberbia se revela cuando la realidad es fea o defectuosa. Algo que parece tan sencillo, Horacio, y tan difícil, nos cuesta aceptar la propia realidad. Porque por allí nos cuesta aceptar a alguien que se fue de nuestro lado, una enfermedad. Hasta aceptar una enfermedad es humildad. Porque soberbia sería, y como yo escucho decir, ¿por qué a mí? Dentro de todo ese dolor, eso es soberbia. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a mí? ¿Te das cuenta? O sea que aceptarse, o aceptar lo que nos pasa, eso también es humildad. Y es el segundo paso. Aceptarse no es lo mismo que resignarse. Si se acepta con humildad un defecto, error, limitación, se sabe contra qué luchar y esto hace posible la victoria. Pero si no se acepta la realidad, ocurre como en el caso del enfermo que no quiere reconocer su enfermedad, no podrá curarse. Hay defectos que podemos superar y hay límites naturales que debemos saber aceptar. A veces también nos cuesta también esos límites, porque decimos, si aquel puede, ¿por qué no puedo yo? Y a lo mejor no puedo, porque estoy limitada por la edad, físicamente. ¿Te das cuenta? Y a veces hasta eso nos cuesta, ese límite. Dentro de los hábitos o costumbres, a los buenos los llamamos virtudes por la fuerza que dan a los buenos deseos. A los malos los llamamos vicios e inclinan al mal con más o menos fuerza según la profundidad de sus raíces en el ser humano. También conviene conocer las cualidades mejores que se poseen, no para envanecerse, sino para dar gracias a Dios, ser optimista y desarrollar las buenas tendencias y virtudes. Y como vos dijiste antes, para ponerlas al servicio de los demás. El reconocer lo que uno tiene, lo que uno puede, las cualidades que tiene, eso no es soberbia, porque las reconozco con humildad. Estamos hablando de humildad, no de humillación. El tercer punto es el olvido de sí.
El orgullo y la soberbia llevan a que el pensamiento y la imaginación giren en torno al propio yo. La mayoría de la gente vive pensando en sí mismo y dándole vuelta a sus problemas. El pensar demasiado en uno mismo es compatible con saberse poca cosa, ya que el problema consiste en que se encuentra un cierto gusto en la lamentación de los propios problemas. Parece imposible, pero se puede dar un goce en estar triste. Pero no es por la tristeza misma, sino por pensar en sí mismo para llamar la atención. Y fíjate que esto lo vemos también. Una persona que vive quejándose de su situación, que es real, ¿no? Pero es como que se vive victimizando para que los demás a lo mejor lo tengan en cuenta. Eso no es humildad. Sí podemos llegar a tener en cuenta cuáles son nuestras falencias o lo que tenemos o no tenemos, y a partir de ello seguir adelante. El caso de Ernesto, que perdió la visión, pero siguió adelante. ¿Te das cuenta? No lo hizo quedarse. El cuarto punto es darse. Este es el grado más alto de la humildad, porque más que superar cosas malas, se trata de vivir la caridad y vivir en amor. Fíjate vos, el darse es el grado más alto de la humildad. Esto me llevó a recordar, viste, el momento cuando llegan los apóstoles a la última cena, que Jesús le lava los pies. El lavado de pies era común en la época, porque imagínate que no existían los calzados que tenemos ahora, y andabas por la arena, por las piedras, por todos lados. Supongo que entrabas a una casa, tenías los pies sucios. Entonces siempre había un recipiente para lavarse los pies y entrar con los pies debidamente limpios. Y Jesús le lava los pies a uno por uno. Ese es un acto de humildad, pero que no se enorgullece por ese acto de humildad, porque vos fíjate, uno puede enorgullecerse por un acto de humildad, y eso ahí que vamos a la soberbia. En muchos puntos de la vida de Jesús vamos a ver actos de humildad, en muchos puntos. El punto más cruento, a mí me parece, es cuando va a ser crucificado, en la oración que él hace en el huerto de los olivos, que él sabe todo lo que le espera, es decir, todas las torturas y luego la crucifixión. Y él no se pone a lamentar y a decir como yo, el Hijo de Dios, y Dios, ¿por qué no mandás para sacar? Y él dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es humildad. Lo otro hubiera sido soberbia. Dios, ¿cómo no mandás todas las huestes de ángeles y liquide a todos los que me quieren hacer daño? En cambio Jesús dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese para mí es el máximo grado de humildad en cualquier momento de nuestra vida, Horacio. ¿Qué es la entrega? Es la entrega. Es la entrega. Realiza en mí lo que tú desees. ¿Te das cuenta? Voy a leer un párrafo que dice que se cuenta en la vida de San Antonio Abad que Dios le hizo ver el mundo sembrado de los lazos que el demonio tenía preparado para hacer caer a los hombres. El santo, después de esta visión, quedó lleno de espanto y preguntó, Señor, ¿quién podrá escapar de tantos lazos? Y oyó una voz que le contestaba, Antonio, el que sea humilde,
pues Dios da a los humildes la gracia necesaria, mientras los soberbios van cayendo en todas las trampas que el demonio les tiende. Sabemos, por lo que nos dice Sai Baba, que el demonio o las cualidades demoníacas están dentro de nosotros mismos, ¿no? Acá vamos a ver, dentro de lo que Baba nos dice sobre la humildad, ¿no? En Divinas Palabras, en un párrafo, Sai Baba dice: hay algunos que menosprecian las actividades que tienden a ayudar a los destituidos y rescatar a los pobres y abandonados. Es muy grande el error que cometen. Hablando sinceramente, el llevar a cabo este tipo de acciones constituye el deber primario que se le ha impuesto a cada uno cumplir. Por otra parte, debemos también tomar conciencia de la verdad que todo lo que se le ha dado al hombre en el mundo no es para su uso exclusivo, y actuar de acuerdo con esto. Caen las lluvias, fluyen los ríos, maduran las cosechas, el sol y la luna se levantan. Pero esto no le ha sido dado para un solo individuo. ¿No es así? Todo lo que ven a su alrededor en esta creación está allí por el bien de todos, de cada persona, de cada ser, y por ello deberemos descartar el mezquino sentir de que todas estas cosas me han sido dadas para mi uso exclusivo, me pertenecen. En tanto el hombre siga albergando estas estrechas ideas, no podrá experimentar ni paz ni alegría. Y esto lo tomé porque, como venía el caso de lo que leíamos Horacio sobre la humildad, ¿no es cierto?, ¿de qué podemos enorgullecernos si todo lo que hay en la creación es para todos? El hombre tiene que comprender, dice Sai Baba, que esencialmente es divino en su origen. Los seres individuales han venido desde el océano de Sat Chit Ananda como olas. Solo cuando se comprenda esta verdad, los hombres podrán experimentar la verdadera bienaventuranza. Reconozcan la divinidad interior. Primero conózcanse a sí mismo. El que sabe quién es puede comprender el resto. Para comenzar deben comprender cosas simples. Ustedes dicen: este es mi pañuelo, este es mi plato, este es mi cuerpo, mi mente, mi intelecto. Entonces, ¿quién soy yo? Mi cuerpo, mi mente, mi intelecto. Pero ¿quién soy yo? Si digo mi cuerpo, eso significa que yo estoy separado del cuerpo. Entonces, ¿quiénes son? Deben conocer esta verdad. El cuerpo, la mente y el intelecto son instrumentos. Nos regimos por estos instrumentos y nos identificamos con ellos. Por lo tanto, el cuerpo, la mente, el intelecto, los sentidos y el instrumento interno son solo instrumentos. Ustedes son los amos de todos ellos. Dominen la mente y sean amos de la mente. Jamás deben ser esclavos del cuerpo, la mente y el intelecto. El hombre se ha vuelto esclavo del cuerpo, los sentidos, la mente y el intelecto. Por lo tanto, se han vuelto esclavos de todos. De hecho, el cuerpo y la mente deben estar bajo vuestro control. Ustedes no deben ser controlados por ellos. Sobre la humildad dice: cuando el trabajo se transforma en adoración, la derrota y la decepción no los desanimarán. El éxito no promoverá orgullo, sino que dará lugar a la humildad y a la gratitud por la gracia.
El trabajo realizado como un deber, como deber desde nosotros hacia la sociedad, trae la recompensa de la alegría, ya que hemos utilizado los conocimientos y destrezas dotados por Dios a través de la sociedad para servir a la sociedad misma. Aquí me voy a quedar con esto, Horacio, que dice: cuando el trabajo se transforma en adoración, el éxito no promoverá orgullo, sino que dará lugar a la humildad y a la gratitud por la gracia, que era lo que decíamos hoy, que somos instrumentos. Si nosotros nos creemos hacedores, estamos siendo soberbios. Y muy pendientes del resultado. Y muy pendientes del resultado. En un párrafo del libro de Saibaba y Jesús, de Ernesto Massín, voy a leer unos párrafos sobre la humildad, ya como para terminar, y nos quedamos con lo que dice Saibaba. De modo que no deben permitir que el deseo de ostentación entre en sus mentes. No dejen que se les acerque ni siquiera el egoísmo. Mantengan la humildad y la lealtad hacia los ideales superiores. Solo así podrán servir a la causa de la paz y prosperidad del mundo. Únicamente cuando el individuo logra exitosamente ser bueno, puede también llegar a ser bueno el mundo. Aquel que domine su egoísmo, sus deseos egocéntricos, el que destruya sus sentimientos bestiales y sus impulsos brutales, y deseche la tendencia natural de considerar el cuerpo como su yo, está con toda seguridad recorriendo el sendero de la virtud. Tal persona sabe que la meta de toda moralidad es la unión, la fusión o la absorción del yo individual en el yo universal. Y voy a terminar con un párrafo que no me gustaría dejarlo fuera porque tiene que ver con todo lo que estuvimos leyendo y hablando. El ego trabaja sobre la estatura del hombre como los rayos del sol de la mañana lo hacen sobre sus hombros, lo cual los hace verse muy grandes. Conforme el sol se eleva en el cielo, la longitud de la sombra causada por sus rayos se va haciendo cada vez más pequeña. De la misma manera, la estatura de un egoísta es algo que va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Por el contrario, la humildad tiene un efecto que puede ser comparado con los rayos del sol del mediodía y la sombra. La sombra puede ser pequeña en el mediodía, pero conforme el sol desciende y la tarde se acerca, la sombra que era pequeña al principio se hace cada vez más larga. Por lo tanto, la humildad es buena e indica el camino que es bueno para la vida. La humildad y la obediencia, aunque se vean como cosas pequeñas, que no les dan ningún poder notable, les otorgarán alegría y placer enriquecidos y aumentados a medida que pase el tiempo. Yo deseo que todos ustedes adquieran estas tres cualidades: la obediencia, la fe y la humildad. Saibaba. Y acá terminamos, digamos, con el primer vicio, que es la soberbia, y con la virtud, que es la humildad, con la cual podemos aplacar ese vicio de soberbia, que en más o menos medida creo que todos poseemos un poquito, o mucho. Bueno, perfecto, Albina. Fueron 2 programas extraordinarios tratando este tema, y en programas posteriores irás desarrollando los otros vicios o pecados capitales según el cristianismo con su correspondiente virtud. Dios mediante, vuelvo a insistir, vamos a tener, gracias a Dios, varios programas con todo este hermosísimo material que estás compartiendo, porque traes información de la Biblia, del cristianismo histórico, palabras obviamente de Jesús, de filósofos, de los griegos,
etimología de las palabras, así que muy enriquecedor, y en nombre de todos te damos las gracias. En realidad, Horacio, tendría que dar las gracias yo, porque este trabajo me llevó a comprender muy íntimamente algo que tenía como sabido, pero solo en palabras y nombre, los pecados capitales o vicios malsanos, como dice el que los enumeró, ¿no es cierto?, el que los fue clasificando. Me hizo comprender que, primero, que hay mucho que trabajar en mí. Segundo, que desde ya van 2000 y pico de años de la venida de Jesús y todavía estamos patinando en el mismo lugar. Entonces lo quise hacer de esta manera, primero para mí misma, segundo para compartirlo, y tercero para que de una vez por todas pongamos en práctica lo que nos dice Sai Baba en todos sus mensajes. ¿No es cierto? Que primero, que este nacimiento humano es muy importante, es muy valioso, y por último, que nuestra meta es fusionarnos en Dios. Entonces creo que no debemos esperar más tiempo, sino ya ponernos a practicar todo aquello que hemos leído tanto de Sai Baba y que por allí no, o por lo menos yo no puse en práctica, pero que a raíz de lo que son, ¿no es cierto?, los vicios capitales, podamos hacerlo. Ya identificamos la soberbia, identificamos la humildad con la que podemos trabajar dentro nuestro, y creo que ya hasta la próxima vez tenemos bastante trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Albina. Gracias a vos, Horacio. Seguimos en el programa número 166 de Sai Baba Rosario. Acabamos de compartir una grabación realizada en el Centro Sai Baba de la ciudad de Rosario junto a Albina Keppel, donde habló sobre la humildad. Albina, desde el programa anterior, empezó a desarrollar los pecados capitales o vicios capitales, como ella prefiere llamarlos, cada uno con su correspondiente virtud. En el programa anterior los enumeró, habló sobre la génesis de los mismos. Recuerden que en sus inicios no eran 7 sino 8, y que cada uno tiene una virtud que le corresponde. Recuerden que este y todos nuestros demás programas están en nuestra propia página web para poder volver a escucharlos. Nuestra web www.saibabarosario.com.ar. El programa del día de hoy está llegando a su fin. Les deseamos a todos, de todo corazón, que sean muy, pero muy felices. Muy buenas noches. Sairam. Todos los jueves, de 22 a 23, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios, aquí, en AM Libertad, en el 1090 de su dial.